de entrevista hoy hemos querido cambiar de plató porque nos trae a esta mesa un tema bastante interesante. Hace ya algunas semanas, no sé si un mes, hablábamos con un compañero de esta casa al que le tenemos un aprecio enorme, compañero de los medios de comunicación y un hombre trabajador que en un momento determinado tuvo que pasar por una enfermedad grave. Esas enfermedades que nadie quiere nombrar, pero que existen, que están ahí y que gracias a Dios tienen solución, porque hay grandes profesionales que se ocupan de ello. Seguramente muchos de ustedes habrán visto la entrevista, porque está colgada también en las redes sociales, ha tenido mucha repercusión, y yo en ese momento le decía a mi compañero, le decía, tenemos que hacer un especial sobre este tema, sobre lo que se pasa, lo que se está haciendo, lo que se necesita. Y cuando hablo de esto me refiero a la hematología, la hemoterapia, esa planta 10 creo que es, si no ahora me corrigen, del Hospital Universitario de Canarias, donde acude tanta gente, muchas veces con ilusión, muchas veces con las esperanzas por los suelos, pero allí hay una cantidad de profesionales que se ocupan de que todos salgamos adelante, y queríamos hablar de todo eso en este ratito de televisión. Primero, si les parece, pasamos a saludar a nuestro compañero por deferencia. Evidentemente, él está como si estuviera en la casa. David Débora Expósito. David, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Bien, 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 bien. Estás más gordo, ¿eh? No te controles tú ahora. Eso me dijo Bernardo el otro día. Le digo, mira, te salvé de la leucemia y a ver si te voy a tener que salvar de un infarto al corazón. Exacto, ahora ten cuidado porque este chico está buscando la ruina por donde sea. Yo siempre he sido de espalda ancha. No, tú siempre has sido anchito, pero ahora es que lo veo más gordo. Yo digo, a ver si después hay que controlarte en cardiología. Y a una experta que de verdad damos las gracias porque desde el primer momento que hablaba con David, de hecho ella intervenía, estaba en unos días de descanso, intervenía telefónicamente para hablar de este tema. Ella es Taida Martín Santos, jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Canarias. Taida, gracias por venir, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme, encantadísima de estar aquí. Oye, que David habla muy bien de ti, ¿eh? Es mutuo. Es mutuo, ¿no? Sí, lo agradezco, pero es mutuo. Él creo que es nuestro mejor embajador en este momento de servicio. Porque tienen muy buen embajador, eligieron bien. Sí, elegimos bien y yo creo que gracias a él se nos está empezando a conocer porque somos una especialidad un poquito desconocida. Un poquito desconocida, pero donde mucha gente acude, porque sí, el tema de la hematología, aquellas personas que no lo sepan, es el tema que trata las enfermedades en la sangre, pues está muy arraigado en nuestra sociedad. Hay muchos problemas de ese tipo. Pero vamos a recordar a grandes rasgos primero la historia de David y luego ya nos metemos hablamos con la doctora. David. La contamos rápido, ¿no? Rápido, para sí, que no rápido, que te conozco, que me hoy, cuentes todo. Lo importante hoy es Taida para que un poco explique cómo funciona esa planta. Bueno, a mí me diagnosticaron una leucemia, inversión del cromosoma 16, que me explicó bien antes cómo funcionaba. Y los síntomas que tenía era un cansancio extremo. Entonces fue a ir al médico, el médico un poco no sabía qué era lo que me pasaba, solicitaron una analítica, me hicieron la analítica un viernes por la mañana a las 8:20 de la mañana y a las 3 ya me estaban llamando del centro médico de que tenía que ir urgentemente al hospital porque la analítica había salido mal. La verdad es que es un poco sorprendente, como dices tú, en tan poco tiempo. Sí, que a veces decimos, tenemos que esperar mucho por un resultado de una analítica. Ellos controlan todo hasta el punto de que te hacen la analítica por la mañana y por la tarde ya saben. Sí, es una pasada. Entonces ya eso, los problemas que hace en ese momento, yo no pensaba ni siquiera que podría tener una leucemia, no sabía, ¿no? Entro en el hospital, estás ahí lo típico en la sala de espera las horas que te toca en urgencias y hasta que al final te dicen, mira, tienes una leucemia. Alejandro dice, bueno... No me quiso decir una leucemia, en principio me dijo, tienes una cosita rara ahí en la sangre, le digo... Queremos investigar. Dice, sí, le digo, ¿y qué son? ¿Células cancerígenas? Dice, bueno, pueden ser células precancerígenas. Le digo, ¿qué es una leucemia, no? Dice, puede ser. Entonces, ahí tienes dos opciones, una, o te derrumbas y te pones a llorar y pobre de mí me voy a morir, o preguntarle, ¿esto tiene tratamiento? Él me respondió que sí. Le digo, bueno, pues nada, ¿cuándo empezamos? Y así empezó todo este camino hacia adelante. Y sí es verdad que yo siempre lo he explicado,
que desde que te dicen eso hay un antes y un después, ¿no? Yo creo que las personas que le dicen una cosa así y las vas a dejar hospitalizadas, creo que deberías de dejarla, aunque sea un día o dos, que vaya a su casa, que quede en paz con su familia y diga, a partir de ahora voy a empezar a trabajar, voy a luchar contra la enfermedad. Porque si te soy sincero, si a mí me dicen en ese momento, me voy a quedar hospitalizado, mis hijos no me van a poder ir a ver, solo puede ir a verme una persona, te garantizo que no hubiera podido luchar igual. No resistes lo mismo. No. Eso fue un viernes, me lo dijeron entre el viernes y el sábado por la noche. El sábado mi hijo tenía un partido de fútbol y yo le dije a Patricia, que era una señora que yo no conocía, yo la vi con una silla de ruedas, ella apareció por ahí por urgencia y me dice, no, yo soy tu hematóloga, y le digo, bueno, es que a mí me gustaría irme para mi casa, por lo menos a contarle a mis hijos qué es lo que me pasa. Y poder ir a ver el partido de fútbol, porque al final tú te pones a pensar que va a ser tu último día. Claro. Pues eso fue una de las alegrías más grandes, o sea, es llegar arriba a planta y las auxiliares, venga David, las enfermeras, venga, vamos, venga, vamos. Y digo, ¿vamos a dónde? Venga, que vas a irte para que veas el partido de fútbol de tu hijo. O sea, yo me eché a llorar, me abracé a las enfermeras, me abracé a Patricia, muchas gracias, tal, no sé qué. Y entonces eso fue un fin de semana súper bonito, porque fue un fin de semana en paz. Vivirlo con intensidad. Yo me volví el lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, y estuve un mes ingresado con todas las que pasas en ese primer mes. Bueno, ahí está, si se está viendo en las imágenes, se está viendo el trasplante. ¿Sabes? Es que tú ignoras cómo se hizo ese vídeo. Pero tú, vamos a ver, es que yo Tú no lo ignoras, entiendo. esas imágenes las estoy grabando yo. Tú mismo. Mira, ese soy yo. Eso es previo al trasplante. Antes se vio unas células como congeladas, que esas son las células de David que las descongelamos antes de poner. Esa es la médula de David. Sí. Eso es la médula. Porque muchas veces no sabemos, se habla de trasplante de médula y no sabemos realmente lo que es. Hay dos tipos de trasplante. En el caso de David es un autólogo. Hemos utilizado, le cogimos sus propias células, se las congelamos a menos no sé cuánto nitrógeno líquido para que se criopreserven, estén muy mantenidas. Y a él le ponemos una quimio muy fuerte, que lo que hace es como intensificar ya todo lo que hemos hecho previamente y ya terminar de matar todo lo que haya por el medio. Como efecto secundario su médula va a morir, porque la quimio es tan fuerte que va a morir, y lo que hacemos con el trasplante es volver a poner su médula, que la gente tiene que pensar que es como un césped. Esas médulas las ponen, ves que está por una vía, no van a la médula, están como entran por la sangre, pero tienen ellas saben dónde ir, tienen unos receptores, tienen como unas marquitas en la superficie de las células que saben dónde tienen que unirse, y ellas van solas a la médula. La médula es como un césped, se plantan en ese césped y él está encerrado en la planta unos 2 semanitas hasta que esas células crecen y vuelvan a fabricar su médula nueva, sus células nuevas de la sangre. Taida, pero al quitarle esa médula que tenía David, ¿ya David estaba enfermo cuando se le quita la médula? No, David primero, en el caso de la leucemia aguda, habitualmente el trasplante que se hace no es el que le hemos hecho a David. En la mayor parte de las veces es el trasplante halogénico que se hace en el Dr. Negrín, que es el que la gente conoce más porque en redes sociales ha visto gente joven con leucemia, que es el que le ponemos una médula de otra persona. Que por eso se dice dona médula, para buscar en personas compatibles, se tipa la familia, para buscar personas compatibles. En el caso de David tenía una leucemia de buen pronóstico, y por los protocolos actuales con él, y como todo iba muy bien y desde que empezamos a tratarlo la enfermedad desapareció, vamos a decir que el remate final era un trasplante de él mismo. Pero ya él estaba curado, por decirlo de alguna manera. Nosotros ya lo habíamos tratado con varios esquemas de quimioterapia, teníamos claro por los estudios que ya hemos hecho que ya estaba bien, ahí les trajimos su médula, la criopreservamos y entonces es como ponerle el chutazo final. Quiero poner el remate final de voy a matar lo que pueda quedar, lo voy a intensificar, pero luego le pongo su propia médula, porque en el caso de su leucemia no tenía a priori, si no recaía, indicación del otro, sino de este trasplante, que este sí se hace en Tenerife. Sí, eso sí debería de moverse para que Tenerife se puedan hacer los trasplantes halogénicos. Sí, porque solo se hacen porque son muy duros. en las islas, ¿no? Sí. Tener que trasladarte de isla. Estamos hablando de un mes, aislado y toda tu familia ya
O sea, En el caso de los trasplantes están hasta 100 días, tienen que estar 100 días. Sí, Imagínate, un mes ingresados y luego hay unos pisos, afortunadamente gracias a varias asociaciones, Alejandro da Silva, hay varias asociaciones que colaboran con pisos donde puede estar luego el paciente muy cerca del doctor Negrín y entonces esos otros 2 meses, si no hay complicaciones, está como ambulatorio, pero sí que en Gran Canaria. Sí, pero eso te rompe un montón, me Sí. imagino, al paciente, a los familiares, el tener que trasladarte, quitarte, pues salir de tu entorno habitual, ¿no? Eso Complicado. rompe A ver, mucho nosotros más. tenemos una logística muy complicada porque somos islas. Ahora hay otro tipo de terapia, que es la terapia CAR, que está en auge porque es una terapia, es inmunoterapia, es de altísimo nivel, que si quieren comentamos un poquito lo que es en algún momento, y esa sí que se está empezando a hacer en Negrín y nosotros estamos empezando a intentar hacer una parte de esa terapia CAR, aunque solo se infunda en el Negrín. Esperamos que con el tiempo, si hay crecimiento y tal, pues podamos traerla a Tenerife también. Lo ideal sería tenerla al menos en 2 islas, por el momento estar en Negrín porque es el que está acreditado, es el que está más preparado en este momento. Los demás, pues bueno, pues vamos a intentar ver en función de la demanda y porque cada vez hay más pacientes que lo tienen indicado, si lo podemos trasladar a otra isla, pero al final el paciente de La Palma le va a pasar igual que tiene que salir de su isla, el de Hierro, de La Gomera, de lo bueno que tiene que vivir en Canarias son muchísimas cosas, lo malo es que al ser islas tenemos que trasladarnos. Antes hablaba David de esa experiencia cuando Patricia, cuando Alejandro creo que se llamaba. Patri es la que estaba... Hace un bueno, momento. Patricia es la hematóloga, pero la que hematóloga. estaba haciéndome el trasplante, que enfermera Patri es Patri, sí. esa mujer Es maravillosa. Yo quería que viniera hoy, pero me dice, David, no ha ido a la No se peluquería. atreve. Esa es Sí. Nati, ¿no? Nati, perdón, Nati. De Sí, sí. toda esa gente que tú hablabas antes, cuando llegas, te hacen mira que vemos esto, tú tomaste una decisión que fue luchar, hay tratamiento, tiraste para adelante. Pero, Taida, ¿es lo común que la gente reaccione así? A ver, es difícil. La verdad que para nosotros, yo llevo 20 años trabajando y cuando viene una leucemia y tienes que enfrentarte, porque además suele ser en un sitio bastante hostil como es urgencias, porque no por nada, sino porque... ¿No se suele detectar previamente? A ver, la leucemia generalmente hay varias formas de detectarla. En el que, Perdón, voy a hacer un inciso Sí. antes de seguir. No vayan a internet. O sea, no, es que No. aquí oímos hablar de cualquier cosa y si tenemos un síntoma, enseguida tenemos, y no, hay mucha gente aprensiva y yo eso le tengo mucho miedo. Internet puede dar mucha información, pero cada uno es un mundo. hay que saber filtrarla. ¿sí? Exacto. Ahora ya Pues seguir. entonces empezamos desde el principio. Hay muchos tipos de leucemias. Hay leucemias crónicas y leucemias agudas. Lo que estamos hablando desde que empezamos a hablar ahora en este ratito siempre es de leucemias agudas. Aguda. Hay muchos pacientes con leucemias crónicas que algunas tienen tratamiento específico en pastillas, algunas ni se requiere tratar, sino solo seguimiento. Y todo esto que estamos hablando del trasplante, de la quimio, todo esto hablamos de leucemias agudas. El que tenga una leucemia aguda normalmente no está en su casa, es decir, que entiendan que es una enfermedad que normalmente el paciente está ingresado. Dicho esto, como digo, la leucemia muchísimas veces la detectamos en analíticas de rutina, de pacientes que están cansados o de pacientes que le salen manchitas en la piel. El médico de cabecera dice, bueno, pues a ver si tienes las plaquetas bajas, te voy a pedir una analítica. Entonces, nos llega a nosotros la muestra y desde que nosotros, la leucemia se ve al microscopio, es decir, la leucemia es una enfermedad en la sangre. Esa leucemia significa expresión en la sangre de una enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros la vemos y desde que la vemos, ya vemos que son células inmaduras, células blásticas que llamamos y que eso puede ser una leucemia aguda. Luego tenemos técnicas para marcar esas células, ver lo que marcan en su superficie y ponerle apellido a la leucemia. Muchas veces antes de que el paciente llegue a urgencias, cuando lo llamamos le decimos, hemos encontrado algo en su analítica, ¿puede venir a urgencias, por favor? Que tenemos que repetírsela, siempre decimos Pero repetírsela. lo dicen eso, lo dicen en una Y muchas mamografía, veces lo dicen en todo. Sí, muchas veces ya sabemos lo que tiene. Otras veces tenemos dudas, no siempre es tan fácil de ver todo y a veces realmente necesitamos repetir. Entonces, cuando el paciente llega a urgencias, que es un sitio hostil en el sentido de que llega a un sitio que suele estar pues lleno de gente, con gente corriendo porque hay cosas graves. Entonces, además muchas veces ya los de urgencias, los compañeros saben que viene una leucemia y desde que llega lo aíslan y lo ponen ahí en un cubículo de puerta cerrada, el paciente dice, pero si yo estaba bien esta mañana. Entonces, cuando llegamos nosotros es difícil trasladar al paciente porque eso, como dice David, no es solamente que tenga una enfermedad, es que no te vas a ir a tu casa. Y eso es muy difícil porque la gente te dice, es que tengo un perro, es que tengo un niño pequeño, porque todos tenemos nuestra vida, sí. Nosotros también. Entonces, siempre cuando vamos le decimos, bueno, hemos encontrado unas células en su sangre, que no son, todos más o menos tenemos el mismo discurso, ¿no? Que no son normales, tenemos que ver exactamente lo que son. Y nosotros ya vamos viendo
el perfil del paciente. Hay pacientes que quieren saber y hay pacientes que no quieren saber. Cuando el paciente quiere saber, te pregunta. Y cuando quiere saber de verdad, tú lo detectas. Dime lo que tengo. Entonces, tampoco le dices la palabra leucemia. Bueno, puede ser una enfermedad de la sangre. Todo el mundo ya está pensando en la leucemia. Claro. Todo el mundo, desde que llega un hematólogo, en general, o el sintrón o la leucemia, son las cosas más frecuentes. Entonces, ya está pensando en la leucemia y además, o por lo menos yo lo hago y creo que mis compañeros también, no le decimos el nombre, pero ya le vamos diciendo, pues hay algo, tenemos que estudiar y sabemos que el paciente ya lo tiene en mente. Entonces, eso le permite ir procesando en las próximas horas lo que va teniendo y eso le ayuda, aunque parezca que no, porque al final tú le dices, bueno, lo vamos a dejar esta noche, mañana le vamos a hacer una prueba en la médula, que es la fábrica de la sangre, de ahí vamos a sacar una muestrita para ver cómo está esa fábrica y ya el paciente en el fondo ya sabe que es una posibilidad y lo va procesando. Y ya cuando tú le dices el nombre, como ya interiormente lo tenía, ya como que lo coge más tranquilo que tú llegues de sopetón y le diga, tiene usted una leucemia aguda, va usted a ingresar, esto es quimioterapia. Sí, porque ya piensas de aquí no salgo más. Claro, nosotros vamos poco a poco, por eso Alejandro Martín, nuestro hematólogo, le dijo, pueden ser preleucémicas, ¿no? Y sí, tiene tratamiento, ¿no? Todo lo pinta, nadie le dice, vas a estar ingresado un mes, por ejemplo. Nadie, ellos saben que tienen que ingresar y cuánto tiempo. Tú le dices, bueno, pues hay que ver, porque luego habrá que tratar. Si lo quieren saber claro, porque le supone un problema, pues tienes que decirle, pues puede ser en este ingreso, sobre todo la gente joven, que tiene niños pequeños, que tiene trabajo, que tiene una vida. Entonces le dices, bueno, pues puede ser un mes. Pero es verdad que nosotros tenemos unos programas que funcionan muy, muy, muy bien, que cuando el paciente, ya le hemos puesto la quimio, se le han bajado las defensas, pero está estable, lo dejemos ir y venir a su casa. Ah, vale. Con unas normas muy estrictas, no puede vivir muy lejos, apoyo familiar, ante cualquier síntoma tiene que llamarnos, tiene una cama reservada en el hospital en nuestra planta, a todos los efectos está ingresado, tiene una cama vacía esperando que si hace fiebre viene directo a su cama rápido. Y eso les ayuda porque les permite lo que dice David, yo estoy enfermo pero vuelvo a conectar en mi casa, vuelvo a ponerme mi pijama. Es maravilloso, ya te lo digo. Ese programa, desde que, ese es Alejandro. Míralo. Mira, Alejandro. Desde que nosotros... Joven, ¿no? Gente muy joven toda. Toda, sí, gente joven. Sí, hay un servicio bastante joven. Tenemos... Bernardo yo creo que es el más mayorcito. Hay tres más o menos, como Bernardo, Patricia Machado, son los más veteranos. Sí. Ayuda a tener gente veterana, porque esas personas son las que, además de conocimiento, tienen experiencia. Y la medicina tiene mucho de conocimiento y tiene mucho de experiencia. También tienes que tener un poquito de mano izquierda, como los cocineros de Tintín. No todo es ABC. Entonces, esos que tienen más experiencia, Bernardo es hiper experto en leucemia, es el mejor experto que tenemos en leucemia, que lo nombramos todos. Y es súper buena gente. Sí, y es muy humano, entonces esa combinación es buena. De gente joven con ilusión, con energía, y de gente con experiencia siempre está bien. Entonces, bueno. Está interesante todo lo que nos cuenta. Sí, una pasada. Porque luego está también la parte del aislamiento, que por lo que tengo entendido, y si no, para eso tengo una experta y tengo a una persona que ha pasado por eso, hay partes del proceso donde te tienes que aislar, ¿no? Sí, nosotros cuando... Porque te bajan lo que se dice, conocemos vulgarmente o comúnmente, porque te bajan las defensas. Efectivamente. Todo te puede afectar. ¿Qué es la leucemia? La leucemia es en la fábrica de la sangre está dentro de los huesos. Entonces, cuando se produce una leucemia, lo que ocurre es, nuestras células todas tienen control. Nosotros no nos sale un cuerno en la cara porque tenemos unos controles en las células que dicen, tú creces hasta aquí y luego ya no creces más. Y entonces, cuando en un momento determinado en las células, en las células madre de la médula, alguna pierde el control, se sale del freno. Y entonces empieza a clonarse y empieza a replicarse a sí misma, muy rápido. Además, tiene mucha más capacidad de división que las células sanas. Y lo que hace, las empuja, las quita. Ahí tenemos parte de nuestro servicio, gran parte de nuestro servicio. Las empuja, empieza a crecer y empuja a las células sanas. ¿Qué pasa cuando se empujan las células sanas y no las dejo crecer a ellas? Porque yo tengo una ventaja y crezco más rápido. Que no crecen los glóbulos rojos y tenemos anemia. Que no crecen las plaquetas y entonces tenemos las plaquetas bajas, puede aparecer sangrados en la nariz, en la piel, puede haber sangrados graves también. Y no crecen los glóbulos blancos, que son las que nos permiten defendernos. La médula de David, aquí en la foto, en la imagen. Ese es más famosa que David. Mira, sí, ese que está, Guillermo, que es el enfermero es el que me grabó a mí. O sea, entre tú y él iban grabando todo el proceso. Esta parte es que esto fue muy pero bueno, no porque yo era con el bote de... Y dando órdenes. Yo era con el bote aquí del tratamiento y yo era grabando, venga, ahora es esto, espera. Y esta me las grabó Guillermo. Pero encima porque tú yo te quería, de dar órdenes estando en... Yo le decía, Guillermo, bueno, mira, trasplante.
Digo, Guillermo, No mira, domina. aprieta, se graba, y mira, ahora aprieta aquí las células madre, las aprietas para que se vea la textura Claro, que es espesita. Sí, 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 pero mira, esto fue, y esta es Nati la pobre sufría ahí con los Poniéndole, dedos, sí, es que porque eso- tiene que hacer un mogollón de fuerza para que eso entre. Sí. Sí. Y al final lo que quería hacer yo, porque la verdad que cuando te dicen te voy a hacer un trasplante, tú te piensas que te van a abrir de arriba abajo como un Es lo que animal. pensamos todos. Dice, ¿pero qué vas a hacer ese? No, no, no. Claro, yo digo, bueno, como me lo van a hacer a mí, y no hay que pedirle permisos a ningún paciente, sino a mí mismo, le digo, sobre la marcha, le digo, Guillermo, coge el móvil, grábame, y yo le iba, según me iban haciendo el tratamiento, yo le decía, mira, ahora dame un planito cerrado de la jeringa, hazme un plano entero, saca un plano completo, saca un plano del reloj Lo de... tuyo es muy fuerte. Y bueno, pero al final lo más ilusión que me hace es que Lo utilizamos. Taida lo están utilizando y a los pacientes que le tienen que hacer el trasplante Se le explica van de más esta forma, ¿no? tranquilos. Porque Se les ya da ves un el QR proceso. que les lleva Sí. el vídeo y entonces pueden ver el vídeo y nos preguntan Y las dudas. Sí, porque cuando hablamos de trasplante todos pensamos, No. eso, Que te van te a van a abrir abrir, arriba, te van vale. a hacer, bueno, ya ves, hasta lo que no está escrito, lo que no está grabado. De esta forma ya también se mejora la aceptación del paciente de decir, bueno, veo cómo es, Sí, lo voy totalmente, asimilando, se tranquilizan, no hay sí. esa sangre, no hay Se esa tranquilizan. cirugía abierta, Exacto. mucho más tranquilo todo, ¿no? Sí. Bueno, volvemos a lo del aislamiento que nos Sí, quedamos. lo del que aislamiento, vamos me saltando. parece interesante. Entonces, cuando esas células desplazan a las sanas, muchas veces los pacientes ya te vienen con las defensas bajas, porque las sanas no pueden crecer. Hay una ventaja competitiva de las enfermas. Entonces, muchas veces los tenemos que aislar desde que llegan, porque no tienen células sanas. Independientemente de que haya que aislarlos o no, hay un momento claro en el que hay que aislarlos, es que yo le pongo quimioterapia y la quimioterapia lo más que mata es lo que más rápido se multiplica. Es decir, los tumores, la leucemia en este caso, que es la que más rápido se multiplica, es la primera que se carga, pero como efecto secundario va a matar otras que también se multiplican relativamente rápido. El resto de la médula, lo poco que te pueda quedar sano, también lo liquida. El pelo, ¿por qué se nos cae el pelo? Porque nuestras células del pelo se multiplican rápido, por eso también como tiene Se esa pierde el rapidez, pelo. se pierde el pelo, el intestino muchas veces hacen diarrea porque las células del sistema digestivo también se multiplican rápido, entonces todo eso está explicado por el efecto de la quimioterapia, que es como ¡pum!, un barrenazo que mata lo malo, pero como efecto secundario también lo bueno, entonces tenemos que aislarlos. Aislarlos es tener una habitación cerrada, muchas veces con aire especial, con un sistema de extracción especial, ventana cerrada, puerta cerrada, y nosotros entramos siempre con mascarilla, con lavado de manos, al salir también nos lavamos para intentar disminuir el riesgo de infección de la persona que está dentro. Y a veces pueden estar 1 semana, 2 semanas aislados, y es durillo, les dejamos tener tablets, antes eran libros, yo recuerdo cuando el trasplante, libros que los limpiábamos bien y tal, ahora ya tienen ordenadores, tablets, la tele, el móvil, bueno, el Pues no grabado sabes dónde edité yo ese vídeo. En el hospital. en el trasplante. El trasplante. Durante el trasplante. Claro, él estaba aburrido y diría, Pues voy nada, a seguir ejerciendo lo que he hecho toda mi vida y no voy a dejar de hacerlo ahora. Sí. Pero eso ayuda también. Sí, 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 sí. Se ha avanzado mucho, ¿verdad? Antes hablábamos de leucemia, de enfermedades en la sangre. Yo tengo un caso familiar, un abuelo mío que empezó pues con una leucemia con 40 años, vivió hasta los 80 y pico, pero yo creo que era de la crónica, que era esta que se iba al tratamiento, que cada mes o cada 2 meses tenía que ir recuerdo que era la residencia Nuestra Señora de la Candelaria, Sí. y recuerdo una vez, y eso lo tengo que contar a modo de anécdota, porque le hicieron una extracción de médula y fue muy dolorosa. Un aspirado. Y recuerdo que era, no sé si estará viva, si no, porque está hace muchísimos años, se llamaba la doctora Herrera, la doctora que le hizo la extracción, y él siempre decía que a él ningún hombre, porque él no vio que era una doctora, él decía que ningún hombre le volvía a hacer ese tipo de extracción, y la doctora Herrera le contestó, pues don Vicente, no fue un hombre, fue una mujer, fui yo. Y por eso veo esa evolución, porque yo recuerdo de ese proceso que para él era doloroso, el tener que estar visitando constantemente el médico el resto de su vida hasta que falleció. Ha cambiado mucho todo, ¿no? Se ha investigado mucho. A ver, la leucemia se ha investigado, no es en la más que hemos avanzado respecto a otras que hemos avanzado muchísimo más. Hay una enfermedad también de otro cáncer de la sangre que se llama el mieloma, por ejemplo, que cuando yo empecé la carrera era un tumor de gente mayor, incurable, y ahora aparece cada vez gente más joven,
no se sabe bien por qué, pero tenemos tantos tratamientos que ya se está empezando a plantear que sea casi una enfermedad crónica, incluso curable. Entonces, y como esas tenemos otras tantas, es decir, esto avanza a ritmo vertiginoso. O sea, desde que yo llevo 20 años en hematología, ¿no? Entonces, desde que yo empecé ahora, si tú no te mantienes al día, y ya es inviable mantenerte al día. Nosotros tenemos nuestros expertos en leucemia, nuestros expertos en mieloma, nuestros expertos en linfoma, porque es imposible. Nuestros expertos en coagulación, en enfermedades de serie roja. O sea, es que la hematología además... Es muy amplio, ¿no? Sí, hay muchas secciones, abarca mucho. Mucho más de lo que la gente piensa. Porque va desde el sintrón hasta el banco de sangre, hasta los cánceres de la sangre, hasta las enfermedades benignas, hasta la féresis de las células madre para trasplante. O sea, implica muchísimas cosas. También hacemos terapias para otro tipo de enfermedades como digestivas, es decir, implica muchas cosas. Entonces, se ha avanzado tantísimo que ya tú no puedes estar al día de todo. Entonces vamos teniendo nuestros referentes en cada cosa que se mantienen al día, porque es vertiginoso el ritmo, no solamente en hematología, también en otras especialidades, pero realmente en hematología ahora mismo estamos en un momento de auge con una terapia, sobre todo, que es la terapia CART, que está... La que nombrabas antes. Esta es una terapia... Esa está a la vanguardia, por lo que me cuentas. Y tanto que está a la vanguardia que ahora mismo es el futuro de muchísimas enfermedades hematológicas y no hematológicas. Es una terapia genética donde se modifica genéticamente nuestros propios linfocitos. Es como poner una metralleta para que vayan directamente al tumor. Ya no hablamos de quimioterapia que mata todo. No, no, no. Esto es fino. Esto es coger los linfocitos de la persona, que son una de nuestras células de defensa, llevarlas, ahora mismo se hace en el extranjero, salvo en el Clínic de Barcelona, que ellos hacen sus propios CART, en general se manda al extranjero, se modifican genéticamente a través de vectores virales, y lo que se hace es decirle, mira, linfocito T, este tumor expresa esto. Entonces, vete a las células que expresan esta, que esas son las del tumor. Y el linfocito va como un rayo y mata solo al tumor. Ese es el futuro. Y ahora mismo se emplea en linfoma, se emplea en mieloma, cada vez más. Se está investigando en otros tumores, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que pueden, lo que decíamos de resetear el sistema inmunológico, pues esto lo podrían hacer. Entonces, esto es el futuro. Es una terapia muy cara, muy vanguardista, pero bueno, que se está utilizando en el Dr. Negrín, por ejemplo. O sea, nosotros estamos haciendo en algún tipo de CART la primera parte, que es extraer los linfocitos, y el Negrín también, y el Negrín los infunde ya modificados como medicamento con esa metralleta que digo yo en contra de la enfermedad. Entonces, ya esto no hablamos de quimioterapia de meto un barreno y me mato todo, no, estamos hablando... Es una bomba. Y en este caso, los linfocitos tienen que ser de cada una de las personas. Sí. O sea, no puede ser, la mía no se puede utilizar para otra persona. No, porque pueden haber rechazos de los propios tuyos. Tienen claro. que ser, es como ponerle, ¿cómo se llama esto que utilizan los deportistas? Que se pinchan y se... Sí, esteroides. Pues como hormonar, exacto. Sí, es como vale. hormonar mis linfocitos y decir, los que yo tengo los voy a hormonar para que ataquen directamente lo que a mí me interesa. Y se utilizan los linfocitos de la propia persona. Y eso es un está avance. en auge, va a seguir creciendo, las indicaciones seguirán aumentando. Lo que a mí me preocupa es cómo lo sostiene el sistema sanitario, porque es muy caro. Muy caro. Sí, es muy caro y hombre, es que... Pero y a la larga, si reduces el tratamiento... Eso también reduce costes, ¿no? No, porque imagínate cuánto pudo haber costado mi tratamiento. Yo seguramente claro. en mi vida no hubiera Ni podido pregunte. pagarla. ¿Cuánto pudo haber costado mi tratamiento? Millones. Yo no sé exactamente cuánto puede costar, pero millones. No solamente es el tratamiento, es el ingreso. ¿Cuántos días estuviste ingresado en el hospital? 8 meses. 8 meses. ¿Cuánto puede costar una cama en el hospital? En la UBI vale creo que como 3.000 euros al día. En la cama, en la planta, ¿qué puede costar? 300 euros al día. Yo creo no que nos eso quejamos. estaría conveniente, ¿eh? Antes se Al hacía. paciente, Al paciente yo me se le acuerdo. debería dar una factura. Antes se Yo me acuerdo, hacía. sí. Hace años se hacía. Yo estoy Pues- de acuerdo pues con yo Hace creo años que se les sí. daba. Hace años me contaron, yo no estaba, pero Yo sí lo recuerdo. que el paciente salía. Hombre, yo creo que estaría bien, por lo menos por conciencia de lo que supone. Para valorar. Y para que paguen los impuestos. Claro, para que porque muchas sepa- veces nos quejamos. Es que muchos impuestos sí, pero señor, yo gracias a la Seguridad Social tengo un dolor, me da cualquier cosa, voy a un hospital, me atienden y si en ese momento no tengo un duro, no podría, o sea, y tuviera que tirar como en Estados Unidos por la privada y no tengo dinero, pues me voy a morir. Y para que dejemos de valorar a Estados Unidos, por ejemplo, como que son es mejor Lo que mejor es nosotros. cuando Digo, nosotros mire, tenemos una No. sanidad mire, maravillosa. Si estuviera en Estados Unidos estaría muerto ya. Que sí, que yo el Porque otro no día- tienes dinero para pagarla. Es que exactamente, yo lo claro, que se me porque- enfermó una gata, hubo que operarla de urgencia y yo pensé para mí, las gatas deberían tener seguridad social. Creo que se estaba haciendo con O un algunos. estaban seguro teniendo privado, seguro. algo que tú puedas tener un seguro. Sí. Oye, que la operación me costó a mí un riñón. O sea, el animalito yo no lo voy a dejar morir, ¿entiendes? Pero te pones a pensar y tú Sí. piensas en ese momento, bueno, yo porque tenía dinero y pude pagar la operación.
pero ¿cuánta gente deja un animalito morir? ¿Cómo sería si fuera en las personas? O sea, si no tuviéramos seguridad social, nos da un dolor, nos da cualquier cosa, y gracias a la seguridad social nos atienden, nos medican, nos sanan, de la otra forma no se podría. Imagínate el papel para los médicos. Sí. Cuando le diga, usted maestro, ¿usted tiene dinero para pagarse el tratamiento? Exacto, y Dice, que no, te venga, diga, pues no caminito tengo, pa' su pues casa. mire, pues vaya para su casa y espero Yo creo que que sí se debería. Yo creo que a mí sí. me hubiera gustado saber cuánto me costó mi tratamiento. Te podemos decir, yo creo. Igual ¿Sí? que podemos decir por una estimación de las claro, porque no solamente la planta, la comida de la planta, los medicamentos que usamos quirófano. y el trasplante, es el personal. ¿Cuánto personal se dedicó a ti durante 8 meses? Eso hay pruebas que sí, que verlo. sí, hacen sí, sí. en el intervalo ese de tiempo que ha estado. La prueba de la médula, la extracción de la médula. La extracción de la médula no se hace en quirófano, bueno, se puede hacer en quirófano, pero se hace generalmente en una vía periférica. Ya esto es que la médula, Eso es importante como, que lo explique. como comentabas lo del quirófano, Eso es importante. mira, hay 2 maneras de extraer la médula. Una que se utilizaba antes, que cada vez se utiliza menos, yo la he hecho en 20 años, creo que 3 veces, y yo era de las que extraía médula, porque siempre he sido de la parte diagnóstica antes de la jefatura y esto, pues yo creo que he ido 3 veces a quirófano a extraer la médula y cada vez se hace menos. Ahí sí que es verdad que el paciente se duerme como en un quirófano, está boca abajo y hacemos extracciones repetidas durante horas, porque tenemos que extraer. Es muy poco. Se extraen las crestas ilíacas posteriores, los que nos tocamos aquí en la cadera, en los laditos, pues se extrae un poquito, lo quitas, otro poquito, buscas otro sitio donde pinchar, vas pinchando repetidamente, tanto en profundidad para adentro y en distintos puntos durante horas, para ir extrayendo poco a poco la médula. Ahora entiendo por qué mi abuelo decía que le dolía. Eso duele. A él le habrán hecho un pinchazo solo de eso, que es el de la médula, se pone anestesia Siempre lo dijo, local. pobrecito. Seguramente ahora dolerá menos, porque los trócares cada vez son más buenos. Sí, pero son estoy más, hablando de los años Claro. 80. claro, ahora 80. se pone anestesia, ahora los trócares son más fáciles, ya no duele tanto. Bueno. A los hombres de edad media Bueno, les dura todo. bueno. A los hombres de edad media les dura todo. Eso, eso estadísticamente. Doctora, te es puedo así. asegurar que es más cierto. El dolor siempre se incrementa mucho Chótalo, más, yo- hasta por un catarro. Yo se O los sea, digo, ustedes en mi estadística de pinchando tantos años, ustedes siempre tienen que perder. La gente mayor no se queja A nada. mí sí me hace gracia, porque después dicen las mujeres el sexo débil, Que va, eso que va. todavía está Nada, por ver nada cuando que por ver. un catarrito cogen la cama. O Nada sea, que ver. Que no digo que sea tu caso, pero normalmente Nada suele que ser ver. así. Entonces, ¿cómo extraemos la médula Eso. visualmente? Lo que hacemos es ponerles unos pinchazos en la barriga, que lo que hacen es sacar la médula a la sangre, estimular tanto la médula cuando ya no cabe sale a la sangre. Entonces la estimulamos mucho, las células madre, y ellas mismas salen a la sangre. Nosotros medimos en sangre cuántas tenemos y si son suficientes ya y es viable, lo cogemos un catéter central, que se coge muchas veces en angiorrayos con control ecográfico, y se conecta a un aparato muy parecido al de la diálisis. Y ese aparato le va sacando la sangre, nos vamos quedando con sus células madre y le devolvemos lo demás. Se hace durante varios días y sale la médula. Entonces nos quedamos con la médula y lo demás se lo devolvemos. Él está acostado en una cama similar a esa, Y se le van poniendo. leyendo un libro Por vía intravenosa. y se la vamos sacando y ahí la congelamos. Y ya cuando tenemos que ponerla, pues en las imágenes que estamos viendo. En el caso mío, yo estuve una semana pinchándome Sí. y en 3 horas consiguieron sacar el número de células madre suficiente para el trasplante. En 3 horas nada más. 3 horas estuve yo. Algunos están más días, depende también de Y- cómo tengan la médula, algunos requieren más días. Así es como me lo hicieron a mí. Oye, ¿y esto tiene que ver algo con la genética o es cada uno? En el caso de la leucemia ¿Influye? aguda, en el caso de la leucemia aguda hay casos genéticos raros, es lo menos frecuente. Lo más frecuente es lo adquirido, que decimos que tú un día determinado una célula tuya se vuelve loca, hace una modificación genética porque le da la gana, es capaz de superar, porque luego, a ver, una célula nuestra se puede hacer una modificación, pero luego tenemos nuestras defensoras. Nosotros cada 2 por 3 estamos haciendo pequeñas modificaciones, no vamos a asustar a la población, pero Sí. bueno, existe en nuestro cuerpo, nosotros tenemos fallos, no es un cuerpo, ojalá, no es exacto 100%, entonces algunas células hacen alguna modificación genética, pero nuestros frenos la matan. Dice, espera, esta no está dentro del sistema, se está saliendo. Entonces la localizan y la matan y desaparece de nuestro cuerpo y con eso nos protegemos. Alguna vez pasa que hay unas ventajas, que suele ser más de una ventaja, suelen ocurrir varias cosas a la vez, varias modificaciones y entonces no podemos frenarla y ahí es cuando se produce. Pero generalmente en el caso de la leucemia, mayoritariamente son lo que llamamos adquiridas, que es que en un momento determinado nuestro sistema falla.
Hay no sé si una creencia popular, pero se comenta mucho. Cuando una leucemia da en una persona joven, avanza muy rápido. Cuando dan una persona mayor, va más lento. Esto es por la velocidad que van las células, dependiendo de los años que tengamos. No, esto es porque generalmente en la gente más mayor es más frecuente que sean crónicas o preleucemias, que lo llamamos síndromes mielodisplásicos, que no son leucemias todavía, sino están un paso antes. Y generalmente las agudas de película de las quimios también se dan en gente mayor, por supuesto, pero son más frecuentes en gente joven. No marca nada, la edad lo marca. El problema de la edad es a la hora de tratar, lo agresivo que yo pueda hacer, entiéndase agresivo como intención curativa, en función de la edad, que se asocia a cierta debilidad y a enfermedades asociadas. Cuanto más años tengo, pues es más probable que pueda ser hipertenso, que pueda ser diabético, que pueda tener mal el riñón, que pueda tener mal el corazón, y ahí me limita más. Se complica mucho más todo, ¿no? Claro, y luego hay unos factores que son los que marcan mayoritariamente la evolución, que lo llamamos factores pronósticos, que hay de cómo se presenta la leucemia, si tiene muchos glóbulos blancos, si tiene pocos, y luego qué alteraciones genéticas encuentro en ella. Lo que marca mucho el pronóstico es cuando hacemos el estudio genético, porque no es solamente el estudio nuestro de cómo es la leucemia, sino mandamos muestras a otros compañeros para que vean qué mutaciones genéticas hay, y eso marca pronóstico, buen pronóstico o mal pronóstico. En el caso de la inversión del 16 era buen pronóstico, pues afortunadamente. Entonces hay personas que tienen otras que son de peor pronóstico y hay personas que tienen alteraciones que tienen tratamientos específicos. Es una alteración concreta para la que ya hay un medicamento. Entonces decimos, genial, me la ataco con el medicamento que va contra esa alteración concreta. Así hasta ahí hemos avanzado. Un equipo maravilloso en el UC, en la planta 10, impar. Siempre me lo recalca David, pero lo importante que tiene la planta 10 impar es que un personal es fijo. Sí, y eso siempre siempre me lo recalcaban las enfermeras y los médicos, es que la importancia que tiene de que en una planta esté el personal fijo. Yo conocía a todas las enfermeras, más me sabía, ya ha pasado, ya se me han ido olvidando nombres, pero conoces a todas las. Al final es una familia, ¿no? Entre Hombre, pacientes. porque es que pones tu vida. Claro, tu vida en sus manos. O sea, pones tu vida en sus manos y dices, mira, es que tú no sabes, a ti te vienen, te ponen un rollo y conociéndote, ¿y qué me estás poniendo? Y si no, sacando fotografía con el móvil para después averiguar lo que le estaban poniendo. Sí, la citarrabina era. Citarabina. No te lo digo, que yo lo conozco y sé que es capaz de sacar fotos y luego ir a buscarlo a internet a ver lo que le están poniendo. Aquí hemos visto el trasplante de David, que gracias a Dios se le iluminó la cabeza en un momento determinado, grabó todo el proceso y esas imágenes se están utilizando. Pero estamos hablando de un trasplante de su propia médula. ¿Qué ocurre? Que a veces la propia médula, me imagino, que no puede ser la que utilicemos en un trasplante. Hay que buscar médula. Para eso necesitamos a donantes. Donantes de médula, donantes de sangre. Quiero saber. Porque, ¿cómo podemos, por ejemplo, donar médula? ¿Quiénes somos los que podemos donar la médula? ¿Hay algunos estándares en la población de tú sí puedes, tú no puedes, dependiendo las enfermedades crónicas que tengas? Quiero que me lo cuente, doctora. Mira, generalmente lo más frecuente cuando hay que trasplantar a una persona de otra persona, donde primero vamos es a su familia. Ya tenemos más problemas porque hace 40 años casi todos tenían mismo padre, misma madre, los hermanos. Ahora ya las familias son un poco más complejas, pero igualmente intentamos ir primero a los hermanos, ¿no? Hermanos, cuando son niños pequeños, a sus padres, para que por lo menos se parezca la mitad de la médula. Pero hay casos donde no se parecen, o hay casos donde se parecen pero no lo suficiente. Y entonces ahí tenemos que ir a los bancos mundiales. El nivel del trasplante de médula no es que yo voy a mi banco español, donde están los donantes de médula, que ahora contamos cómo es. Nosotros vamos a bancos mundiales. Muchas veces la persona que se trasplanta en el Negrín, como digo, el donante está en Alemania y la médula se las trae en Alemania y llega hasta nosotros y hasta los compañeros del Negrín y allí se trasplanta. Entonces, ¿quién puede donar médula para todo eso? Porque es muy difícil ser compatible con alguien. Creo que yo llevo siendo donante de médula unos 17 años. En 17 años me han llamado una vez solamente para decirme que podía ser compatible con un paciente. Además, llamaron a Alejandro el mismo día que a mí, porque Alejandro y yo nos hicimos donantes de médulas a la vez. Tenemos una foto que nos hicimos juntos, sí, los dos. Y nos llamaron a los dos, debemos ser parecidos genéticamente. Bueno, llamaron a los dos, digo, esto fue el mismo paciente, porque entonces lo que hacen es, cuando hay un paciente que no tiene un donante familiar, se busca en este banco, y en el banco se dice, bueno, ¿quiénes son los más parecidos? 1, 2 y 3.
A esas personas en ese momento se les vuelve a hacer otra analítica más completa para ver quién se parece más todavía. Entonces van afinando hasta encontrar el donante más idóneo. Sí. ¿Quién puede donar médula? ¿Y cómo se dona médula? La realidad es que la médula no se dona cuando tú te haces donante de médula. Cuando tú te haces donante de médula, tú te haces solamente una analítica de sangre. Bueno, primero rellenas un formulario. Antes se permitía, igual que la edad de la donación de sangre, hasta los 65, pero se ha reducido hasta los 40. Entonces, menores de 40 años son los ideales para ser donantes de médula. Sanos en general, sin enfermedades crónicas, no más de 50 kilos, no tienen ningún requerimiento muy fino. Es en general, gente joven suele ser gente sana, prácticamente todos pueden entrar. Entonces, se le hace una entrevista con varias preguntas sencillas y cuando tú te quieres hacer donante de médula, lo que te haces es una extracción de sangre. Como una analítica. Una analítica normal. En esa analítica se extrae lo que se llama el HLA. Yo siempre digo que es tu firma genética. A ver, ¿cómo es mi firma? Esta es mi firma. Y ahí entras ya en donantes de médula. Es decir, tu médula sigue en ti. Entonces, en el momento en el que, como me pasó a mí, tú ya puedes ser compatible con alguien, ahí te vuelven a contactar, porque pueden haber pasado 20 años, a lo mejor ya tú no eres sano. Entonces, en ese momento te vuelven a contactar. Pero estás ahí en el banco, están tus datos y te llaman. Claro, te llaman, que es rarísimo. La gente, gran parte se hace donante y jamás los llaman, es muy difícil. Por eso tiene que haber mucha gente, porque es muy difícil ser compatible con alguien. Entonces, en ese momento te llaman y es donde ya pues te hacen una analítica más completa para ver tu firma genética completa, a lo fino, ¿no? Ya con todo, si sigues siendo compatible, ahí ya pues valoran que no tengas ninguna enfermedad, te hacen las pruebas correspondientes, un chequeo médico de que realmente sigues estando sano y puedes donar. Y si aún así ya sigues siendo compatible, en ese momento es donde se planea la extracción. Tú te puedes negar porque, por ejemplo, yo con 20 años me motivé de ser donante de médula y con 40 ya no quiero. Sí. A ti te llaman, eres compatible con alguien, tú puedes decir, no quiero, no pasa nada. Es decir, tú te puedes negar. Hay que plantearse bien lo de negarse porque estás jugando con las vidas de las personas. Pero bueno, que no le suponga a la gente el agobio de decir, esto es para toda la vida, tú te puedes negar después. Entonces, cuando únicamente no te puedes negar es cuando el paciente ya tiene la quimioterapia y hay que ponerle tu médula o se muere. Eso ya ahí no te puedes negar, pero en todo el proceso previo sí. Entonces, hasta que no es todo compatible, el paciente ya se va a poner la quimioterapia, en ese momento te extrae tu médula, que se suele extraer, como acabamos de explicar, de los pinchacitos en la barriga y conectarte a una máquina, no suele ser ninguna cosa de quirófano. De quirófano se hace en muy pocos casos de una enfermedad concreta, cada vez menos. En la aplasia medular se prefiere médula de quirófano, pero en el resto de leucemias y todo esto generalmente... Es como hemos visto. Sí. Tiene poca complicación. Esa es la donación de médula. ¿Y puede la gente acudir a donar? ¿Dónde pueden hacer esto? ¿En el UC mismo? Mira, hay varias maneras. Cuando tú vas a donar sangre, si tú le preguntas a los compañeros dónde donas sangre que te interesa donar médula, ellos directamente te informan y muchas veces te pueden extraer la analítica directamente allí. Luego creo, y estoy casi segura que era en la página de Josep Carreras, que tienes el formulario que tú puedes rellenar y ellos contactan contigo para hacerte la analítica. Y luego también puedes ir al hospital, que está la unidad coordinadora de trasplantes, e incluso en donantes de sangre del hospital, que está ahí en la planta 1 cuando entras. Está a la vista, no tiene pérdida. No, tiene una línea roja, tú sigues la línea roja, te lleva ahí, y ahí tú preguntas, está abierto los 365 días del año el hospital, el donante, y ahí puedes preguntar y te informan de todo. Y puedes aprovechar para donar sangre también. A eso vamos, sí. Porque el banco de sangre es importantísimo. No nos podemos acordar del banco de sangre cuando hay una tragedia que evidentemente es necesaria, pero es que la sangre se necesita a diario. Hay operaciones y gracias a que desde Sanidad pues nos dice cuando vamos a operar un familiar o nosotros mismos, mira, tienes que traer 2 donantes, que a lo mejor esa sangre no viene a ti, pero es una forma de resguardarse y decir, bueno, pues tenemos 2 personas que donan sangre porque va a hacer falta para otras personas. Pues yo creo que debería hacerse casi como el tiempo, ¿no? Sí. Que casi que en directo sepas cómo está el banco de sangre. Porque es que hasta que no te ves en la situación en la que yo me vi, no te das cuenta la cantidad de plaquetas o de sangre que necesitas por día. Tenía que haber traído una foto de cómo tenemos no me di cuenta, la cámara de la gente. Bueno, hace poco en el hospital han estado de visitas varios institutos. A mí me lo comentó David. Eso. Lo que más le ha chocado a los chicos, o sea, yo me he pegado explicándoles un montón de cosas, pero ellos, cuando les ha cambiado la cara, es cuando han visto las bolsas que tenemos en el hospital, hablo del hospital porque es el mío, pero como cualquier hospital canario, las bolsas que tenemos para el día a día. Y yo creo que no hay que tener miedo por decir, no hay bolsas, porque al fin y al cabo hay que decirlo. No es una mala gestión, dice tú, pues he dejado de fabricarlas. No, es que la gente no se ha concienciado de ir.
Vamos no a ver, por una Canarias cosa. en cuanto a trasplantes estamos, muchos años hemos estado a la cabeza en trasplantes de un montón de órganos, siempre hemos sido gente solidaria, pero ¿por qué le damos tan poca importancia a donar sangre cuando todos en un momento determinado, por un accidente, por una operación simple, por lo que sea, podemos necesitar esa sangre? Yo desde aquí, de verdad, hago un llamamiento a ir a donar sangre, que la sangre se puede donar en el hospital. Hay un, no sé cómo llamarlo, guagua, las unidades móviles que tiene el van banco por de sangre. fiestas la y dirección, tal, sí. las Van por los plazas, pueblos, van. centros comerciales. Exacto, encima te hacen hasta tu carnet de donante, que lo puedes utilizar luego en el hospital. Sí. Que a lo mejor algunas veces, yo recuerdo que antes te daba la ventaja de poder entrar al hospital cuando los horarios eran más estrictos y tenías que ir de visita. Tú presentabas tu carnet de donante, yo era muy lista, tú presentabas tu carnet de donante y te dejaban pasar, no tenías que esperar Y a la hora para de el la más visita. goloso te regalan una tirma y un jugo de Exacto. Y en el hospital te dan un vale de desayuno. Pero lo importante que es, ahora ya más en serio, lo importante que es donar sangre, ¿qué es lo que hay que hacer para que la gente se conciencie? A ver, Deberían haber traído la fotografía de, sí, es del que depósito. lo pensé después, digo, yo me comprometo a enviárselas porque Sí, por favor. hay que mostrarla. A ver, la gente, yo creo que es un compendio de múltiples cosas. Parte es desconocimiento, que por alguna razón no terminamos de llegar a la población, porque también cuando la gente sabe que no hay sangre es cuando se suspenden las cirugías. Y la cirugía es súper importante que haya sangre porque si no, no intervenimos a gente con enfermedades graves. Pero lo que se lleva la mayor parte de la sangre diaria son los pacientes ingresados. David no estaría aquí si no hubiese sangre y plaquetas, porque cuando yo le pongo la quimio a David, David se queda sin defensas, pero se queda sin glóbulos rojos y se queda sin plaquetas. Y yo durante mucho tiempo le tengo que poner todos los días para mantenerlo vivo y estable hasta que él vuelva a Tal recuperar cual, su tal médula. cual, Pero esos son adultos, esos son niños recién nacidos que requieren sangre, pacientes graves también de tumores sólidos, de otros tipos de tumores, no solamente de la sangre, que también requieren sangre, personas con enfermedades crónicas que se transfunden 3 veces a la semana o se mueren, y luego evidentemente, por supuesto, las urgencias vitales de accidentados, de lo que sea, y las cirugías son súper importantes. Un hospital sin sangre no funciona. Entonces, cuando la población habla de que parece que siempre la culpa es del hospital, ¿no? De que las cosas no vayan bien. Yo creo que hay una responsabilidad social, y perdónenme si suena mal, pero yo se lo dije a estos chicos también, hay una responsabilidad de la población de que yo he estudiado medicina y mi profesión es para dedicarme al paciente, pero tiene que haber una implicación social de que las personas entiendan que sin ellos esto no camina. Es decir, yo he puesto mis conocimientos, yo pongo mi tiempo, evidentemente es mi trabajo, pero pongo mis conocimientos, pongo mi esfuerzo, pongo tal. Pero si la sociedad no entiende que forman parte de este proceso, que la salud ellos tienen mucho que ver, esto no camina. Si la sociedad no se conciencia de que sin ellos los pacientes no van a sobrevivir, nunca vamos a llegar al límite que tenemos. Y yo creo que eso es lo que tienen que entender. Y no creo que sea por falta de implicación, creo que es falta de conocimiento. Y luego falta de tiempo. Y falta de tiempo, la vida nos come a todos. Estamos todos corriendo y muchas veces nunca tienes tiempo. ¿Quién son los que más vienen a donar? Los que han tenido un familiar enfermo, porque lo han visto. Los que han estado, les ha pasado algo. Los accidentados de moto, muchos se hacen donantes habituales después cuando saben que están vivos por las donaciones. Una persona que done son 3 vidas, porque se separa en hematíes, en plasma y en plaquetas. Los hematíes van a una persona, el plasma va a otra persona y las plaquetas se unen con plaquetas de otras personas y van a otra persona. Entonces, cuando tú vas a donar, tú estás implicado en la curación de 3 personas en un momento determinado. Y yo no sé si hay un mayor orgullo para una persona de decir, oye... vida, ¿no? Bueno, yo cuando compañeros que trabajan, técnicos, y me dicen, no, David, yo soy, como han visto en las entrevistas y demás, dice, no, yo soy donante de hace... Digo, tío, gracias. O sea, las gracias a todo aquel que dona, porque gracias a ellos estoy yo vivo. Y el que ha recibido sangre, creo que debe de decirlo abiertamente. Yo creo que sí, que debemos decirlo, igual que antes hablábamos de que se nos dé una factura cuando estamos hospitalizados, cuando estemos en medio de un tratamiento, o sea, cuando lo finalicemos, un tratamiento hospitalario, lo que nos sale en la cama, lo que nos sale para valorar y ponerle valor a eso que damos por hecho de que está ahí y no le damos la importancia que tiene. Yo creo que nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Bueno, está ahí y no valoramos. Entonces, si a todos se nos diera una factura, yo creo que miraríamos las cosas desde otro punto de vista.
Y lo de la donación yo creo que es esencial. Tenemos que movernos, y en eso me implico, o sea, yo misma, ¿no? Y los medios de comunicación, David, Sí. tenemos, vamos, una labor importantísima, porque estamos hablando de salvar vidas. Yo creo que no se le da la importancia No se le está dando la importancia que... Mira, no. esa es la máquina que que, hace la extracción de La la extracción célula de la madre. médula. la maquinita de anterior, la que es la de las ruedicas aquellas. Pues. La médula de David, la médula... No, esa no son Esa mías. no son tuyas. Esa es la de el vídeo que Estamos hablando aquí de del la banco de semana de sangre. hematología que Sí. puso. Ayer hablaba con los compañeros del Banco de Sangre de Canarias, porque siempre ellos decían, nosotros tenemos una frase que siempre utilizábamos, que es que, y es verdad, hace falta 300 bolsas de sangre al día en Canarias. 300. No llegamos, es verdad que ayer estuve hablando con ellos y parece que hemos mejorado un poco, cada vez se intentan, ellos están trabajando mucho para intentar optimizar todo esto con, por ejemplo, yendo a los institutos a formar a la gente joven, que es el futuro. Sí. Y con muchos programas más de ir a determinados sitios para que, pues muchas veces, a veces van a los bomberos o van a los militares, con grupos de población para que la gente done y facilitarles que puedan donar. Esa sí era la de las médulas. Y ellos me decían, más o menos para que la población lo entienda, con ir 2 veces, a todos los que tengan edad de donar, con ir 2 veces al año. Al año, que puedes hacerlo perfectamente. 2 veces al año, media horita cada vez. Ponle, venga, pues entre lo que voy, vengo, me echo un cortadito y tal, pues hecho Te dan la media tirma, ma- te dan un te dan la juguito. tirma, saludas, ves un poco cómo está todo, 2 veces al año. Esto es poner las fechas en el calendario y decir, yo voy aquí y voy aquí. Realmente En se verano y puede. en invierno. Yo me Podemos hice decir, bueno, el mes donante. de verano de vacaciones y Sí. después... Yo me hice donante con 18 años porque no, en ese momento no había guaguitas, sino No, en el tenías FP que del ir. Puerto de la Cruz, que es donde yo estudiaba, montaron en el salón de actos, montaron una Sí. sala de extracción. Y yo a partir de ese momento me hice Y la tuviste, donante. y tuviste que utilizar... Sí, sí. eso. Bueno, era- o sea sí. que... Sí. Y Pero hablando estaba de... ahí gracias a eso. Y dice, bueno, no hace falta que tengas una enfermedad o un accidente para que tengas que recibir sangre. Una cesárea. Bueno, Mi mujer, por ejemplo, el primer hijo fue con cesárea y le tuvieron que poner una bolsa y para ella fue como un chute de energía. O sea, que el que piense... oye, un parto. Las Sí, atonías uterinas en los partos es lo Sí. que más sangra, ¿eh? Eso O sea, es un chorro abierto. El que piense que esto no le va a tocar, que Está sepa. muy equivocado. Yo creo que también lo que ha pasado es que se ha perdido el concepto de la familia está obligada. Antes era como una obligación cuando alguien iba a operarlo. Oye, pues si van a operar a tu padre, mínimo dos donantes, si no, no lo operamos. Yo recuerdo, no sé si Que ustedes sí, se acuerdan que de sí, eso. que yo me acuerdo. Eso que yo ahora me ya la acuerdo. gente sabe que eso no se puede hacer, nadie te puede obligar a donar. Pero antes decías tú, joder, me Pues va a tengo que ir, y tocar si ir. no, iba al vecino, Mis recurrías hermanos a tu les familia, tocó. a tus amigos. A mis hermanos les tocó. Mira, mis hermanos los mayores, eso es para que le pinches en el brazo, eso es de los que salen corriendo por la sala de urgencia. A mi hermano le dio un jamacuco allí en la sala de extracción. Pero si no hay que tener miedo. Bueno, yo es que no sé. ¿Será que me lo tomo todo con otra tranquilidad? Sí, bueno. A lo mejor le tengo más miedo a otras Mis cosas hermanos- que son más simples que a Mis eso. hermanos son unos miedosos. No, pero es que hay gente para todo. Vamos terminando ya el Sí. programa porque llevamos ya una horita, pero yo encantada porque de esto se puede hablar horas y horas y horas. Pero sí me gustaría terminar el programa con un mensaje positivo, que yo creo que siempre hemos sido positivos, tanto la doctora como David, que ha sido paciente, sigue siendo paciente porque él le va a seguir dando la lata a la planta 10 impar en el hospital porque él es así. Yo los voy a visitar de vez en cuando también por allí. Además que no quieren deshacerse de él porque es buena gente, las cosas como son. Sí, ¿o no? sí, absolutamente. Entonces- Además, nos hacemos un poco familia también. Cuando Sí, al final sí, el ¿no? contacto es tan estrecho y muchas veces te pasa que gente con una vida similar a la tuya, de tu edad, nosotros empatizamos. Él decía antes, la planta 10, el personal que trabaja con personas con cáncer tiene que ser empático por naturaleza, Sí, porque no se puede. tú estás con una persona en un momento vital muy complicado, en un momento vital donde además ellos se agarran mucho a nosotros, terminamos siendo su salvavidas en medio del mar, ¿no? Ellos están perdidos y se agarran a nosotros y nosotros tenemos que responder en consecuencia y tenemos que ser conscientes de que tenemos que facilitarles, pues lo de ir al fútbol. Lo hacemos, nosotros hemos dado permiso para casarse. Personas O sea, tú bueno, imagínate una eso. enfermera nuestra acompañó a una paciente que se estaba trasplantando a un examen porque ella estaba estudiando Derecho y se puso a estudiar en la cámara de trasplante, que en esa época teníamos unas cámaras, pues tenía un examen y ella estaba amargada porque no le habían subido las defensas suficientes para ir al Para ir examen. para poder y la ir. enfermera, bueno, entre los médicos y los enfermeros, venga, ¿quién va? Pues fue Tere, la enfermera, ya está jubilada, fue Tere, la acompañó y se pegó todo el examen sentada ahí. Es decir,
hay que ser humano, no solamente profesional, porque Eso es lo que hablábamos, de que no se conozca. Es que eso me da pena, o sea, la labor que se está haciendo, porque evidentemente hay muchas carencias en sanidad, y cuando me refiero a las carencias no me refiero ni a los grandes profesionales, ni a los recursos que podemos tener, porque gracias a Dios se ha ido modernizando todo, sino me refiero pues a lo mejor a la parte administrativa, los tiempos de espera, que no tenemos el personal, no hay personal suficiente, los médicos no pueden entre guardias, eso todo es entendible y eso todo se puede mejorar, evidentemente, y todos queremos que se mejore, pero yo creo que tenemos unos grandes profesionales, gente muy empática, gente que trabaja muy directamente, no trabaja, yo creo que son cómplices del paciente, y eso hace también que luchemos y se salga adelante. Por eso quería yo terminar con ese mensaje positivo, doctora. Una leucemia se puede curar. Por supuesto. Hoy en día cualquier enfermedad de la sangre puede ser tratable, puede ser curable. Y no hay solamente una opción de tratamiento, hay personas que no van bien desde el principio y hay plan B, a veces hay plan C, puede haber incluso plan D y más planes, es decir, en función del tipo de enfermedad, evidentemente, ojalá salváramos al 100% de las personas, no siempre se puede, pero sí que es verdad que, claro, a mí me da miedo cuando la leucemia que recuerdan es la de las películas, que está Claro. él vomitando, Sí, que sí. está Sí. hecho polvo, que nosotros tenemos fármacos para que no vomiten. Yo digo, ustedes no tienen Sí. ni que pasar dolor, ni que, o sea, nos tienen que Sí, decir que hay exacto. fármacos para que eso no pase, nos quedamos con la película, pero ya no es así. Pues igual que eso, hay muchos tratamientos que se pueden usar y en función de cómo esté el paciente y de cómo vaya respondiendo. Cuando uno le diagnostican una leucemia, en este caso que estamos hablando, pero también otras enfermedades, tiene que saber que la medicina ha avanzado mucho y que, como yo les digo, si ustedes están ingresados... No con- quiten este cartel, ay, perdón, no quiten este Exacto. cartel, déjenlo hasta el final. Yo les digo, si ustedes están ingresados aquí con nosotros, es que nosotros apostamos porque esto ustedes van a salir adelante. Y así es como tenemos que ir, ustedes y nosotros. David, yo qué te voy a decir, compadezco a la doctora por aguantar todo este tiempo. Yo mi mensaje final es, yo siempre lo he dicho, el tener trabajo es salud. Sí, pero si no tienes salud tampoco puedes tener trabajo. No, y sí es verdad que cuando estás en el hospital, creo que tienes que marcarte un objetivo de superar eso. Y te agarras a lo que sea y dices, tengo que superarlo. Y ya está. Tú sabes que siempre te he felicitado, que vi tu proceso desde un principio, que a mí me dolió mucho porque veía un hombre fuerte, un hombre muy trabajador, muy competitivo, y lo vi de buenas a primeras, pues, que se nos iba, sinceramente. Yo decía, David, si no tienes fuerza de voluntad, pero no, lo vi luchar, compartí todo su proceso, lo entrevisté según ya estaba bien, le dije, David, te tengo que hacer una entrevista porque, no sé, para mí tiene muchísimo valor. Te sigo animando, sigue por favor divulgando, Sí. divulgando la enfermedad que pasaste, cómo la pasaste, porque eso ayuda a otras personas. Sí, sin duda. Eso ayuda muchísimo y te lo digo de corazón, estás haciendo algo maravilloso. Si estás aquí y gracias a los médicos evidentemente y a todo lo que se ha avanzado, pero yo como soy creyente, sé Sí. que desde arriba tenían un propósito para ti. Sí. Y si estás aquí es por algo, por lo tanto aprovecha que- para ayudar a todas esas personas que lo necesitan. Soy un culo inquieto. Sí, eso Mi lo sé mujer yo. dice, deja ya de intentar probar las cosas, déjalo ya, no me hagas pasar por ninguna más. Tu mujer, Siempre la quieres pobre, probarlo todo. Tu mujer, la pobre. Eso, otra santa, a otra ella, santa. ojalá pudiera traerla a ella, porque sí es verdad que Ella ha lo hecho- vivió desde otro punto. Sí, ella hizo un borrón. O sea, ella le pregunta a David, yo no quiero saber nada del tema, ya no me acuerdo de nada. Es mejor, a veces una autodefensa del propio cuerpo, de la propia mente, ¿no? Doctora, me gustaría trasladar desde aquí y que te traslade, por favor, ahora la trato usted, después llevarla tratándola de toda la entrevista, pero bueno, que le traslade a todo el equipo de la planta de Higimpar el agradecimiento, Así es. de verdad, por la labor que están haciendo, que están llevando a cabo, que son unas máquinas, que la sociedad canaria se tiene que sentir muy orgullosa Sí. de todos los profesionales que están trabajando ahí dejándose la piel, por esa empatía que tienen con los pacientes, porque sé lo que es y lo he vivido, y que de verdad aquí estamos, esta es su casa, Muchas gracias. cualquier cosa que necesiten, cuenten con nosotros, y evidentemente hay que donar sangre. Efectivamente. Muchísimas gracias por dar visibilidad, porque yo creo que es importante llegar a través de la pequeña pantalla. Nosotros somos muy hospitalarios, nuestra especialidad, nadie nos conoce fuera, y esto es importante para que la gente sepa que existimos y que entre las múltiples cosas que pueden hacer para ayudar, donar sangre es clave. Es clave.
Bueno, te puedes llevar a David una semanita de vacaciones para que descanse. Me lo llevo. Te lo llevas y lo planeas ahí la 10 impar. No tiene tiempo ni para ir a una semanita a descansar allí. Gracias a los dos, de verdad. Gracias. A ustedes, por favor, donen sangre. Todos podemos contribuir a que todos estemos mejor, todos en un momento determinado. En una cirugía simple, en lo que sea, vamos a necesitar sangre. Que mejor que ese depósito esté lleno para que se puedan salvar muchísimas vidas. Ya lo decía la doctora, por una donación son 3 pacientes los que podemos estar salvando. ¿Vamos a perder esa oportunidad de sentirnos un poquito mejor? Que sean felices, nos vemos en la próxima. Chao.